Bien, este lunes comenzaron a regir ya los cambios en el plan Fronteras Protegidas y que contempla una mayor flexibilización en los requisitos para viajes al extranjero y posterior retorno al país. ¿Son pertinentes estas modificaciones teniendo en cuenta el alza en los casos de COVID-19? Vamos a hablar de estos temas con Claudia Cortés, infectóloga y académica de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, comencemos con esa pregunta. ¿Son oportunos estos cambios, además, entre variante Delta, aumento de casos y de positividad, Claudia? A ver, hoy día estamos en una situación que es bastante delicada. Si bien la vacunación está bastante bien, sigue habiendo más de 1 millón de personas que no han recibido ninguna dosis de vacuna. Ir liberando las medidas es entendible después de más de 1 año y medio, pero tenemos que seguir reforzando los cuidados personales, el uso de mascarilla, la ventilación, que es fundamental y es más fácil en esta época, y el lavado de manos, junto con ir a vacunarse. Eso puede ir de la mano con alguna flexibilización de algunas medidas y en situaciones muy acotadas, cuando se ha visto zonas geográficas que están con muchos casos, ir disminuyendo los aforos. Nada de eso sirve, los términos de la disminución de los aforos y el retroceder en el paso a paso, si no hay una fiscalización adecuada. Y la verdad es que no hemos visto una fiscalización muy adecuada. ¿Y eso cree, Claudia, que podría llevar a una tercera ola que fue descartada incluso ayer por el ministro en una entrevista, más allá del rebrote que hemos visto en los últimos días y últimas semanas también? Rebrota, tercera ola, nuevo pic, son todos sinónimos. Lo que importa aquí es la intensidad, no solo de nuevos casos, sino que tenemos que mirar muy bien el número de hospitalizados. Afortunadamente, como te decía, al estar más gente vacunada, el número de hospitalizados en camas generales y en camas críticas no ha ido de la par con el aumento de casos, pero eso puede cambiar en algún par de semanas más. Sabemos que se demora la gente entre que se diagnostica el aumento de casos y aumenta el número de hospitalizados, pasan un par de semanas. Yo no creo que uno pueda descartar a priori una tercera ola. Tenemos que ir viendo cómo está la situación. Sabemos que Delta es más transmisible, que hay más de 1 millón de personas expuestas, así que si ese millón es imposible, por supuesto, se contagiara a todas, sin duda tendríamos una tercera ola. Lo importante hoy día es recalcar que los que están más expuestos son las personas que no están vacunadas. Por eso es muy relevante vacunar a los niños desde los 6 años en adelante, que la gente vaya a su dosis de refuerzo, pero más importante que esos dos grupos son los que no han recibido ninguna vacuna. ¿Y cómo ves esta comunicación de riesgo? ¿Cómo se ha tratado de motivar? Mañana, de hecho, 2 de noviembre, está el calendario bloqueado, digamos, solamente para las personas rezagadas y mayores de 55 años. ¿Va por ahí el tema? Porque también hay otros que quieren llevar a sus niños que también están en la vacunación en estos días, por una parte, y buscando otra dosis de refuerzo y discrepan en torno a que se bloquee un día para un solo grupo de personas. Lo que pasa es que hay que entender también el programa de vacunación, que ha hecho un trabajo excelente, no tiene infinitos trabajadores, hay que priorizar cuáles son los grupos de mayor riesgo de enfermedad grave, mayor riesgo de mortalidad, y sabemos hoy día que las personas que tienen más riesgo son las personas con alguna comorbilidad, con obesidad, con edad avanzada, con enfermedades cardiovasculares, que no hayan recibido ninguna dosis. Por eso me parece bien que se priorice ese grupo. Sabemos que los niños, que si bien se pueden enfermar y también pueden contagiar o transmitir la enfermedad, suelen tener en su gran mayoría una enfermedad más leve, por lo tanto también hay que vacunarlos, pero ante unos recursos limitados, como es el personal que vacuna, me parece adecuado que se priorice a los rezagados adultos, particularmente adultos mayores. Paralelamente, hay que considerar que se están vacunando 3 grupos por coronavirus: los niños, los rezagados, las terceras dosis, más el plan de vacunación normal, habitual, que tienen los preescolares, los lactantes. Por lo tanto, es una pega que se ha cuadruplicado para la gente en los vacunatorios. No, es imposible que den más abasto. Se está aumentando, y eso me parece muy adecuado, el horario de trabajo y que se trabaje también los fines de semana. Pero también la gente tiene que entender que no es ir al vacunatorio y esperar 5 minutos en fila. Estamos haciendo un esfuerzo a nivel país gigantesco, y si hay que esperar un par de horas, bueno, es lo que a uno le toca por ser uno de los países con más alta tasa de vacunación del mundo. Y eso, bueno, lo sabemos, ha repercutido también en los enfermos críticos. Pero ¿cómo se proyecta cuando, por ejemplo, veíamos ayer en un fin de semana largo, una festividad, digamos, en que también hay ciertos relajos, no solamente ahora, ¿no? Pero también lo hemos visto en en fiestas patrias, en fin, y distintos hitos, ¿no? Que reúne más gente, hay más movilidad, Claudia.
Sí, sabemos que después de un evento como es el 18 de septiembre, como ahora fue Halloween, es muy probable que los casos aumenten un poquito o más que un poquito, depende mucho de los cuidados que tengan las personas. Por eso yo sé que suena majadero y llevamos más de un año y medio recalcándolo, pero las medidas de autocuidado funcionan y funcionan muy bien. Si uno usa correctamente la mascarilla tapando nariz y boca, si uno se lava las manos frecuentemente y si uno ventila los espacios, más la vacuna, las probabilidades de enfermarse son bastante escasas y si uno está vacunado las probabilidades de enfermarse grave son muy mínimas, no son cero. Hay que recordar que la vacuna no sirve, no está diseñada, no fue hecha para no enfermarse, no contagiarse, fue hecha para no enfermar grave y no morir. Y para eso todas las vacunas disponibles en Chile han sido bastante eficientes. ¿Y cómo se podría acercar más o qué medidas tomar? Porque se habla de comunicación de riesgo, seguir con las medidas de autocuidado por una parte, pero si la vacunación es lo clave y en este punto, ¿cómo acercar entonces un poco más allá de o bloquear un calendario, sino hacer llegar las vacunas a una población que muchas veces no se vacuna por distintos factores, ¿no? Pero en general es porque también hay poco acceso o en zonas rurales o porque no tienen tiempo. En general, el grupo que no se ha vacunado, el grueso de ellos es que no se ha vacunado porque, como tú dices, no tiene tiempo, tiene una obligación laboral o una obligación familiar que le dificulta ir a un vacunatorio. Si ampliamos los horarios, si llevamos pequeños vacunatorios a zonas más localizadas, a las poblaciones, a todos los consultorios, a la plaza del barrio, es más posible que la gente se pueda acercar. Luego viene un grupo de personas que necesitan que le aclaren una duda en forma personal, individualizada, con un idioma simple, que la persona pueda entender, y ahí esa persona va a resolver sus dudas y se va a poder vacunar. Por supuesto que eso requiere un esfuerzo humano importante en tiempo, en capacidad de trabajo. Y luego viene un grupo chiquitito que es de antivacunas militantes, por así llamarlos, que afortunadamente en Chile es bastante pequeño. Hoy día tenemos que facilitar el acceso a las vacunas a esa gran masa que por razones logísticas no se ha podido vacunar. Ampliar los horarios, hacer más vacunatorios pequeños pero diseminados en el territorio. Se ha hecho un gran esfuerzo por la vacunación rural, se llevan las vacunas a distintas poblaciones, a distintas localidades. Eso funciona en general bien. Sabemos que el grueso de los no vacunados está en regiones urbanas, está en Biobío, en Valparaíso y en Santiago. Así que no hay una dificultad logística en términos de ruralidad que sea el principal factor. Es gente que por razones laborales o familiares o de trabajo no ha podido ir a vacunarse y para ello tenemos que extender la jornada, aumentar los puntos de vacunación, facilitarles un poco la pega, porque finalmente es ese grupo de personas que tienen mayor riesgo de enfermar grave, de morir, de transmitir, de ocupar las camas UCI. Así es, Claudia Cortés, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Un gusto y a seguir cuidándose. Así es, buenos días.